Hola a todas las personas que vienen a presenciar este webinar. Mi nombre es Ariel Salvatierra, investigador principal de la línea de investigación hortícola del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, y quisiera compartir con ustedes la presentación Hortalizas, mejoramiento genético vegetal, microorganismos benéficos y los caminos de la vida. Para empezar, me gustaría comentarles algo del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura. Es un centro regional ubicado en la región de O'Higgins y que está financiado en parte por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y también por el gobierno regional de la región de O'Higgins. Una de las temáticas más importantes de la región, todo el mundo lo sabe, es el tema de la fruticultura. Sin embargo, nuestra región también destaca a nivel nacional por ser una gran productora de hortalizas. De hecho, si pueden mirar el gráfico, se puede ver que en primer lugar está la región metropolitana, y eso tiene mucho sentido porque la producción de hortalizas generalmente se ubica muy cerca de los polos de población, que son los principales consumidores y que requieren de productos frescos, ¿no es cierto? Y por otro lado, en segundo lugar, está la región de O'Higgins, seguida muy de cerca por el Maule, pero la región de O'Higgins tiene la ventaja de estar mucho más cerca de la región metropolitana. Por lo tanto, hay un llamado ahí importante, estratégico para la región, de impulsar el área de producción agrícola. Cuando uno mira más en detalle la cartera productiva a nivel de hortalizas en la región, podemos ver que está repartida en múltiples especies. Ya tenemos desde verduras de hoja, por ejemplo, acelga, em, apio, arvejas como leguminosas verdes, ¿no es cierto? Pasando por repollos, choclo, ¿no es cierto? Y también una parte muy importante es lo que tiene que ver con el área y cultivo de cucurbitáceas. En este sentido, si nosotros hacemos la sumatoria de las principales especies de cucurbitáceas que se producen en la región, alcanzamos cerca del 40% del total de superficie dedicada a hortalizas, dedicada a melón, zapallo, sandía, pepino, zapallo italiano, etc. Así que las cucurbitáceas como grupo productivo son muy importantes para la región. Cuando uno ve cómo estamos respecto de otras regiones en la producción de cucurbitáceas, podemos ver un desglose que muestra a continuación, extraído a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2021, donde, si se fijan, pueden ver que la región de O'Higgins es la principal productora de melón. Se ve en esa barra azul más oscuro, por lejos la principal. También es muy importante a nivel de zapallo de guarda. Somos la principal productora en Chile también de esa especie. Y también somos los mayores productores de sandía, que se ve en esa barra de color naranjo. Si se fija en la región metropolitana, que tiene una zona muy, muy famosa por la producción de sandía, su producción de sandía es muy menor respecto de la producción de O'Higgins, y otra región muy importante en esta fruta es la región del Maule. Entonces, como la sandía es muy importante para la región dentro de los cultivos de verano, es muy apetecida, ¿no es cierto? Es una de las frutas más requeridas por ser extremadamente jugosa, una gran cantidad de la sandía, solamente agua. Lo dulce tiene una gran cantidad de azúcar, aroma, etc. Eh, Sin embargo, tuvo una serie de características que hay que tener en cuenta para establecer este cultivo. Las sandías que son más tempraneras, las primeras que salen al mercado, digamos cerca de noviembre, son las más caras. De hecho, se venden por rebanadas, ¿no es cierto? Y para eso habría que empezar a cultivarlas antes en el año, o sea, cuando todavía las temperaturas no son las óptimas. Y ahí hay un tema, porque la sandía es sensible al frío, es sensible a las heladas. Ellas tienen un concepto que se llama cero vegetativo, en donde la planta
bajo los 0 grados no crece absolutamente nada. Entonces ya tenemos un piso de temperatura importante, no solamente de germinación, sino que después para mantener el cultivo creciendo de manera productiva. Otra cosa importante de la sandía como planta es que tiene raíces superficiales y esa es una limitante importante porque raíces superficiales no son capaces de extraer mayores cantidades de agua o de nutrientes disponibles en el suelo porque son raíces que no crecen demasiado, no exploran tanto, ¿vale? Entonces hay una limitante ahí de la planta que repercute en su capacidad productiva. ¿Ya? Una sandía franca, una sandía que crece a partir de sus propias raíces, tiene un rendimiento aproximado de 1 o 2 frutos de calibre comercial versus otras alternativas. ¿Ya? Y otra cosa muy importante a nivel fitosanitario que son plantas sensibles a Fusarium oxysporum. Es una enfermedad que es bien devastadora en el cultivo de la sandía, por lo tanto, hacer el manejo suficiente de suelo, fitosanitario, etcétera, para controlar esta enfermedad va a garantizar el éxito de la plantación. Y ahí hay alternativas, alternativas biotecnológicas antiguas, como la injertación. La injertación ya se conocía desde el tiempo de los romanos, en el caso de las vides, por ejemplo. Y ya más en la era moderna, en países de Asia como Japón y Corea, se empezó a injertar hortalizas, precisamente cucurbitáceas. Em, entonces, los portainjertos son capaces de entregar un sistema radical mucho más amplio, con mayor capacidad de exploración, por lo tanto, más eficientes al extraer recursos como agua o nutrientes para el crecimiento de la planta, y además tienen la capacidad de ser resistentes a enfermedades del suelo, lo cual es una ventaja enorme versus las raíces propias de la sandía, que sí son sensibles a ese tipo de enfermedades. En la fotografía pueden ver una planta, un plantín de sandía injertada sobre un portainjerto, en este caso de la genaria, y es donde aquí se mezcla el tema de las hortalizas y el mejoramiento genético desde la perspectiva del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura. El Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura como un centro abocado a programas de mejoramiento genético de portainjertos para frutales de carozo. Y bajo esa lógica se desarrolló una gran cantidad de tecnología y capacidades humanas, equipamiento, etcétera, para llevar a cabo este mejoramiento genético, que es difícil, es más complejo en términos de tiempo, recursos y de requerimientos los programas de mejoramiento genético versus los programas de mejoramiento genético de variedades que buscan mejorar ciertas características muy particulares sobre ya eh, eh, parentales que ya son buenas de por sí. En el caso de los portainjertos, uno le pide muchísimas más cosas, o sea, muchos rasgos que sean muy sobresalientes y que además sean compatibles con la variedad que se quieren producir. En el caso de la sandía o las cucurbitáceas, existen varias opciones de portainjertos para la sandía propiamente tal. Uno, son los híbridos de especies de zapallo, de Cucurbita máxima por Cucurbita moscata. ¿Ya? Son sistemas de raíces muy amplios, la planta injertada se vuelve muy vigorosa y su rendimiento dobla fácilmente el alcanzado por plantas francas. Otro tipo de portainjertos que no es tan usado, pero que es posible de usar, es la sandilleja, ¿ya? O sandía de rulo, le dicen en algunas partes, una Citrullus lanatus barcitroides. Bueno, el nombre lo dice, o sea, sandía de rulo son plantas que están más adaptadas a situaciones de terrenos con menor disponibilidad de agua. ¿Ya? Sin embargo, es una sandía que ustedes pueden ver en la fotografía. Si bien es grande, la pulpa es completamente blanca y tiene muy poco dulzor. Entonces, como fruta no es atractiva, pero su sistema radical es eh, un poco más adecuado que el de la sandía propiamente tal para resistir problemas de suelo. Y otra alternativa ampliamente usada
es la Lagenaria siceraria, que son las calabazas de mate que uno muchas veces ve en los corredores de las casas de campo, ¿no es cierto?, colgando. Estas calabazas también tienen sistemas radicales muy potentes, un rápido crecimiento, le entrega vigor extra a la planta, que favorece, por ejemplo, el cubrimiento del fruto. Eso está muy bueno porque no solamente permite que la planta crezca y produzca más frutos, sino que esos frutos estén más protegidos del sol, ¿ya? Evitando las manchas de sol, que son una penalización al momento de comercializar la fruta. Una característica que hace deseable a la Lagenaria siceraria sobre los híbridos de zapallo es que no afecta el sabor de fruto. O sea, hay opiniones bien extendidas donde los consumidores no tienen la misma aceptación de la sandía que es injertada sobre los híbridos de zapallo que los de la Lagenaria siceraria, que es las calabazas de mate. En ese sentido, desde el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, en una colaboración con la Universidad de O'Higgins, empezamos a implementar un camino hacia un programa de mejoramiento genético de portainjertos para sandía basados en la genética de la Lagenaria siceraria. Y por múltiples vías fuimos incorporando material genético desde Japón, Corea, Filipinas, India, Sudáfrica, que es centro de origen, así que de eso el Banco de Germoplasma está muy nutrido de accesiones de ese sector. De Brasil, de Perú, de Chile, incluso de Hawái tenemos accesiones. Entonces, en ese panel que pueden ver al lado, ¿no es cierto?, se pueden ver la cantidad de frutos distintos, a la variabilidad genética que hay detrás de todo este banco de germoplasma. Esta variabilidad genética hay que comprobarla en terreno, o sea, en nuestras condiciones, porque todas estas plantas, estas semillas, fueron incorporadas desde otras regiones del mundo. Hay que ver cómo se comportan acá en Chile, porque una cosa son las condiciones climáticas y otras son las condiciones geográficas. Y ahí es donde nosotros tenemos particularidades que no son tan repetibles en otros lugares del mundo. Entonces, nos dimos a la tarea de sembrar y poner plantas de todas estas accesiones en campo y llegado un momento, cortar el riego y ver cuáles eran las que soportaban mejor o cuáles eran las que eran más sensibles a la falta de agua. Esto teniendo como idea el poder definir algunas accesiones, algunos genotipos que fueran más tolerantes al déficit hídrico para plantear posibles soluciones de portainjertos que sean más eficientes en el uso del agua, o sea, capaces de producir lo mismo o más que los portainjertos actuales, pero con una cantidad de agua un poco menor. Y así nosotros fuimos hilando más fino cada vez a partir de ese screen, desde ese análisis muy rudimentario pero efectivo, que es plantar, cortar riego y ver qué pasa, a identificar algunos genotipos que eran interesantes. Por ejemplo, Filipinas, pueden ver ustedes ahí, que en este ensayo en campo se comportó rápidamente como la más sensible y otros que fueron más tolerantes. Y estos extremos de los más sensibles y los más tolerantes los comparamos con un estándar comercial que es el portainjerto Pelops, el más usado a nivel nacional para el cultivo de sandía. Y vimos cómo se comportaban al momento de hacer un riego deficitario, o sea, bajar la cantidad de agua disponible para estas plantas en un sistema cerrado de macetas, donde nosotros podemos ver exactamente qué cantidad de agua la planta tomó del suelo a través de un método gravimétrico que es de pesar cada maceta todos los días y determinar la cantidad de agua o el peso de agua que perdió. A partir de eso se va reponiendo una cantidad que no es la misma original, sino que va siendo cada vez menor, pero de forma progresiva. Y así la planta muestra todas sus herramientas fisiológicas de adaptación con calma, pero queríamos conocerla. Entonces, con ese sistema que es mucho más preciso fisiológicamente, que da un detalle de conocimiento mucho más amplio que el simplemente hacer una plantación y cortar riego y ver qué pasa,
nosotros pudimos determinar que hay dos ecotipos chilenos que son muy interesantes. Uno es Illapel, obviamente, ¿no es cierto?, que es una accesión que obtuvimos de germoplasma que nos donaron desde el norte de Chile. Y otro que es Osorno, que viene de ese mismo origen, o sea, gente que aporta como ciencia ciudadana a las labores de SEAF y nos mandan semillas desde distintas partes de Chile. Estas plantas son bien particulares porque tengan en cuenta ustedes, no hay que perder de vista que es la misma especie, ¿ya? Todo es la Genaria siceraria. Y simplemente lo que tenemos es ecotipos o accesiones que vienen de distintos territorios, ya sea dentro del país, como Yapel y Osorno, o Filipinas y DG48, que es la primera caja que ustedes pueden ver en el gráfico y que pertenece a una accesión de Sudáfrica, que es el centro de origen. O sea, ahí se dispersa, podríamos decir, al mundo la Genaria. Y pueden ver en el gráfico que Illapel justamente es la planta que se muestra más eficiente en el uso del agua, o sea, es capaz de crecer con la cantidad de agua, con una cantidad de agua menor, siento que las otras se afectan. Ya fíjense en Filipinas, que es la más sensible, ella presentó un uso eficiente del agua muy bajo comparado con las otras. Fíjense en el estándar comercial, que es Pelops, ¿ya? Está lejos del rendimiento y de las capacidades que mostró Yabel. Pero, sin embargo, es lo que tenemos disponible ahora en el mercado, ¿ya? Son semillas que provienen de programas de mejoramiento genético hechos en el extranjero. Y eso da cuenta también un poco de la importancia de hacer nuestro propio mejoramiento genético con nuestras condiciones edafoclimáticas particulares de Chile e incluso dentro de Chile en territorios o macrozonas particulares. Y Osorno muy parecido se muestra a las capacidades de Pelops, ¿ya? BG48, la accesión sudafricana, también muestra un buen desempeño, pero que está por debajo del de Illapel. Otro factor importante es que hemos visto en el transcurso de nuestras investigaciones es que al momento de hacer los ensayos de germinación, los ecotipos chilenos tienen porcentajes de germinación que son mayores. Y eso es muy fundamental al momento de plantear una solución biotecnológica a partir de portainjertos a nivel de viveros. O sea, uno necesita tener un porcentaje de germinación altísimo para que una accesión o un genotipo sea eficiente y sea bueno para el sistema productivo. Así que pudimos definir a través de metodologías fisiológicas muy detalladas un fenotipo productivo. ¿Qué quiere decir? Que es que con menos agua sigue manteniendo el crecimiento. Eso no sucede, por ejemplo, me refiero a Yapel. Eso no sucede, por ejemplo, con Pelops, con Osorno y menos con Filipinas, donde apenas empieza a haber una baja en la disponibilidad de agua en el suelo, la planta la detecta y arresta crecimiento, o sea, detiene crecimiento, ¿ya? O sea, se vuelve menos productiva, se vuelve conservadora. De aquí uno podría plantearse la siguiente pregunta. Si tenemos ecotipos de plantas adaptadas a nuestros territorios, cabe la posibilidad de que también tengamos microorganismos en esa misma condición, ¿no es cierto? Y aquí es importante un término científico que describe una simbiosis muy particular que se llama holobionte. Los holobiontes no se refiere solamente a las plantas, sino que también a distintos seres vivos, ¿ya? Pero nosotros aquí nos vamos a referir, nosotros mismos de hecho somos holobiontes. Nosotros tenemos nuestra arquitectura genética, nosotros como seres humanos, pero internamente o en la superficie de la piel tenemos una microflora bacteriana internamente también a nivel intestinal y todo eso nos hace un individuo en particular, ¿ya? No solamente nuestra genética como ser humano, como especie, sino que también las especies que están dentro de nosotros y con nosotros. Ese es el concepto
de la simbiosis holobionte, ¿ya? En este caso, volvamos a repetirnos a lo que tiene que ver con la charla, que es el asunto de las plantas. Un holobionte se define como la planta y su microbioma, ¿ya? Como un sistema de vida integrado, un sistema viviente integrado, ¿ya? Y aquí hay dos cosas que son importantes de considerar. O sea, hay una coevolución simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el organismo, esta es la planta, y los microorganismos que están asociados a ella, tanto por dentro como en su superficie, van evolucionando de manera coordinada, van coevolucionando, ¿ya? Van desarrollando nuevos sistemas de comunicación interno, pero también ellos como componente integrado del holobionte responde al medio en una coevolución. Y también hay que tener en cuenta que tenemos a la planta como un soporte para la vida de muchos microorganismos, ¿ya? Y que ellos, a su vez, los microorganismos, también tienen interacciones, ¿ya? Que idealmente deberían ser sinérgicas para que sea un beneficio para el holobionte completo. Así que todo este sistema ecosistémico de un individuo integral apunta a un mayor crecimiento en el caso de la planta, si lo vemos ahora solamente desde el punto de vista de la planta, porque tiene una mayor nutrición, unos mejores índices nutricionales y también, en derivado de eso, una mejor capacidad de resiliencia, una mejor capacidad de adaptarse a los cambios de su entorno. Recuerden ustedes que las plantas son organismos sésiles, o sea, cada vez que se enfrentan a una situación de, no sé, heladas, o no sé, un viento muy fuerte o de extremo calor, mucha luz o falta de agua, la planta no se puede mover. O sea, tiene que quedarse exactamente en el mismo lugar y tratar de adaptarse a todo eso. Y ahí es donde esta resiliencia se vuelve fundamental para la sobrevivencia. Este panel que les muestro al lado viene a desglosar un poco la diversidad de la microflora que está asociada a las plantas desde el punto de vista de simbiosis benéficas, ¿no es cierto? Podemos encontrar rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Pongo algunas especies, no vale la pena nombrarlas, pero las tienen ahí disponibles en la pantalla. Hay bacterias fijadoras de nitrógeno, hay hongos micorrízicos arbusculares que también han estado muy en boga el último tiempo, a lo mismo que los hongos tricoderma, ¿cierto? Y bacterias y endófitos, y hongos endófitos, o sea, son esos microorganismos que ya sean bacterias o hongos que viven pero dentro de la planta, no en la superficie, sino que dentro de la planta. Y a partir de todo este conocimiento, de toda esta diversidad de microorganismos que tienen muchas cualidades que favorecen el crecimiento, la nutrición y la resiliencia de la planta, se han desarrollado ampliamente en el mundo entero una serie de bioinsumos, ¿ya? Que están basados, por ejemplo, en hongos tricoderma, en micorrizas, en bacterias promotoras de crecimiento, de fijadores de nitrógeno, o mezclas, ya como consorcios o comunidades sintéticas para un determinado fin aplicada a los cultivos agrícolas, ¿no es cierto? Entonces hay una gran cantidad de eso, o sea, uno puede meterse a internet y buscar en el buscador, valga la redundancia, poner bioestimuladores de crecimiento vegetal y vas a encontrar una gran cantidad de información con miles de productos y que han existido, que existen y que van a seguir existiendo. Sin embargo, el año pasado se publicó una revisión, un metaanálisis, o sea, es una revisión de muchos estudios ya publicados, donde se concluye que mucho de lo que se ofrece a partir de una solución de bioinsumo basado en microorganismos benéficos falla al corto tiempo, muy rápidamente. Y lo que el autor menciona es que hay una eficiencia limitada de los productos comerciales y eso se puede deber básicamente a dos grandes cosas. Eh, el 12% de los inoculantes comerciales
logran colonizar efectivamente como micorriza a las plantas. O sea, una cantidad muy baja de todo lo que uno puede conseguir en el mercado. O sea, 1 de 10 casi prácticamente. Y otro problema grande es que dice el 84% de los productos comerciales carecen de la viabilidad. O sea, uno tiene las esporas del microorganismo en suspensión en un producto, pero finalmente no se activan. Pueden que estén muertas, ya perdieron viabilidad, etcétera. Y eso es básicamente no estar aplicándole nada, comprar algo y no estar haciendo efectivamente el efecto que uno esperaría que tuviera. El impacto en el crecimiento del cultivo se ha visto que tiene una diferencia, ya cuando uno hace estas evaluaciones a nivel de laboratorio, donde hay una mecánica de trabajo que es súper rigurosa. Cuando uno hace los tratamientos, uno tiene un porcentaje de crecimiento, de influencia positiva que ronda, según el estudio, un 38%, mientras que al momento de aplicar algún insumo de microorganismos benéficos de tipo comercial, eso baja a un 19%, o casi que a la mitad. Y eso tiene varios aristas. Ya vimos que la viabilidad se afecta en los productos comerciales y eso tiene que ver muy probablemente por cómo se almacenan, cómo se transportan y cómo se distribuyen finalmente estos bioinsumos. Otra cosa importante es saber cuándo aplicarlos, ¿ya? Cuando uno lee y estudia el tema de las micorrizas, por ejemplo, a nivel de micorrizas nativas, cuando se hacen estudios, hay ciertas sucesiones de microorganismos, de hongos micorrízicos que se suceden durante el año. O sea, las micorrizas o una especie de hongo micorrízico puede no estar activo todo el año, puede estar activo solamente solo en verano. Otro grupo, cuando esta especie micorrízica está activa en verano, puede estar en receso y se activa biológicamente cuando esta otra empieza a entrar en receso. Hay un sobrelavamiento, hay una sucesión. Por lo tanto, eso da cuenta de que las micorrizas tienen un timing, tienen un tiempo de crecimiento en la naturaleza. Y si no respetamos eso, si no lo conocemos primero y no lo respetamos, una de las consecuencias es estar comprando un bioinsumo que finalmente no hace su trabajo, estar invirtiendo y no vamos a tener el beneficio de esa inversión. Y lo otro también es que pueden haber efectos colaterales de aditivos que no sabemos. Muchas veces las formulaciones dicen, tenemos estos microorganismos y están dentro de esta suspensión, pero no sabemos qué además de los microorganismos hay. Podría también estar ahí algún residuo orgánico o alguna fitohormona, etcétera, apoyando la formulación y que el efecto que veamos no sea básicamente del microorganismo, sino también de los coadyuvantes o de cosas agregadas que no están declaradas. En el impacto económico se estima que 876 millones de los 995 millones de dólares gastados globalmente en inoculantes comerciales son desperdiciados debido a la baja calidad y viabilidad de los productos, ¿ya? O sea, todo lo que ya comentamos y más cosas, o sea, esto es solo un resumen muy, muy particular de este artículo, y ahí está la cita que pueden consultar. Nos dice que el 88% del dinero que se está gastando en bioinsumos em, es un despilfarro de dinero, básicamente. No tiene mayor. También hay que tener en cuenta si es que hay una especificidad del efecto, o sea, ¿son las micorrizas capaces de interactuar con todas las plantas que nosotros le pongamos al frente? ¿O las micorrizas, así como tienen tiempos de activación biológica, tienen alguna especificidad por algunas especies y no por otras? Eso es importante definirlo, y eso solamente se puede hacer experimentalmente a pequeña escala, por ejemplo, en nuestros propios sistemas productivos, en nuestros viveros, en nuestros huertos, ver si efectivamente la micorriza, esperando que sea viable lo que estamos agregando,
¿Está afectando positivamente a nuestro cultivo o simplemente no interactúa con él? ¿Ya? Entonces, en ese sentido dijimos, sería interesante en CA poder contar con una batería de microorganismos que sí efectivamente interactuara con las cucurbitáceas, con la sandía, con el melón, con el zapallo, con zapallo italiano y todas las otras cucurbitáceas que se cultivan en menor medida en el campo. Em, y a nivel territorial, a nivel de Chile, uno tendría que pensar en alguna cucurbitácea que fuera de Chile, que estuviera viviendo en Chile de forma nativa. Y existe una única cucurbitácea nativa de Chile, que tiene una distribución amplia en Sudamérica. Se puede reportar desde Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y en Chile desde el norte hasta la quinta región. Esa planta se llama Cicius baderoa, su nombre vernacular, nombre común es calabacillo, zapallo chileno, también le pueden decir en algunas partes Tupac yanco. Em, Como dice, es una planta trepadora anual de la familia Cucurbitaceae y está presente en Chile. En esta fotografía les puedo mostrar una captura que hice en una ocasión que estuve visitando el desierto florido, en Huasco. Muy cerca de la playa, uno puede ver no solamente cactáceas y bueno, las flores que uno va a ver en el desierto florido, sino que además puedes ver esta cucurbitácea nativa chilena engarzada entre medio de los caltos y eso les da cuenta de que está en un ambiente súper árido. Y no solamente árido, no solamente le falta agua, sino que además tiene una gran exposición a la radiación solar. Está sometida también a los vientos costeros, que son muy desecantes de las plantas, y también a la influencia marina y a la sal. O sea, tiene también capacidad de enfrentarse a situaciones más salinas de lo normal, ¿ya? Así que una planta por todos lados muy resistente. Pueden ver algo que es típico de las cucurbitáceas, que tienen flores eh, con sexos diferenciados. Am, a la izquierda pueden ver la flor masculina y a la izquierda la flor femenina, con una hormiga que está ahí visitándola. Y ahí, por ejemplo, en uno de los sitios de prospección que nosotros ubicamos más al norte fue en la desembocadura del Limarí. Y ustedes pueden ver, estábamos llegando donde el Limarí llega al Océano Pacífico. em, un ambiente completamente costero, muy árido por los lados, si se fijan. Y ahí en la desembocadura ya se empieza a ver algo de vegetación. em, Íbamos con nuestro equipo de nuestras palas, ¿no es cierto? Nuestras bolsas, todo muestreado, todo datos de la georreferenciado para tener plena certeza de los sitios de muestreo y los microorganismos que íbamos a encontrar ahí. O no lo sabíamos, era una prospección. Entonces, fíjense ahí, en ese cuadro, perdón, en ese círculo rojo, yo destaco la zona donde encontramos Cicius baderoa, desde donde extrajimos raíces de ellos y pudimos aislar microorganismos asociados a esta cucurbitácea nativa. Si se fijan, la desembocadura, como buena desembocadura, ¿no es cierto?, de un río llega amplia al océano, hay bancos de arena y hay un ir y venir de marea, de agua salada que entra y que sale de ese territorio. Por lo tanto, son plantas que están sometidas a un estrés salino real, o sea, con una influencia de agua salada real en sus raíces. Y sin embargo, crecen. Otro sitio donde prospectamos fue también en la región de Coquimbo, en un lugar que se llama Puerto Oscuro, que es, uno tiene que tomar el desvío de la carretera panamericana y bajar por unas quebradas y llegar a la línea de la costa, y en unos acantilados pudimos encontrar también plantas de cicio eh, encaramándose en estos farellones.
Y también hay más sitios de muestreo, pero estos son los principales donde tenemos más resultados en Mantagua. ¿Ya? Ahí en Mantagua, en la quinta región, ya tenemos otro clima, ¿no es cierto? Otro nivel de precipitación, otro nivel de humedad y también asociaciones vegetacionales distintas. Aquí el sitio estaba bajo el dosel de árboles, a diferencia de lo que pasa en el norte, que está completamente expuesto a las condiciones ambientales de la atmósfera, ¿no es cierto? No hay nadie, no se cobija debajo de alguna otra especie vegetal, como lo hacía acá en Mantagua. Entonces, es una planta mm, que está capacitada para crecer en distintos ambientes y con distintos compañeros, además, a los lados. A partir de todo este muestreo que se hizo de calabacillo, de Sisyphus baderoa en distintas partes de Chile, con distintas condiciones afoclimáticas, nosotros pudimos rescatar 4 cepas bacterianas que tenían rasgos promotores de crecimiento vegetal bien interesantes. Había más microorganismos, ¿cierto? Pero nos centramos primero en bacterias. Hay que trabajar también qué pasa con levaduras y qué pasa con hongos, pero partimos con las bacterias. ¿Ya? Estas rizobacterias mostraron capacidad de solubilización de fosfato, también producción de ácido acético, una hormona vegetal que promueve el crecimiento de raíces, también producción de sideróforo, o sea, es una capacidad biológica que tienen estos microorganismos de tomar el hierro que está presente en el suelo, que es relativamente abundante en la tierra, pero que no está disponible para que la planta lo pueda ocupar. Y gracias a estos microorganismos, este elemento es procesado y queda disponible para las plantas y para sus procesos metabólicos. Así que son capacidades o son rasgos promotores de crecimiento muy importantes. Y otro también es la fijación de nitrógeno, por supuesto, o sea, cómo estos microorganismos son capaces de tomar el nitrógeno gaseoso que está en el ambiente y poder fijarlo a nivel de suelo para que la planta pueda utilizarlo y crecer. ¿No sé? La importancia del nitrógeno para la planta es muy archisabido. em, Así que no lo vamos a tratar aquí en detalle, pero básicamente es un componente fundamental de un pigmento fotosintético que es la clorofila. Entonces, pudimos encontrar o identificar Streptomyces endophyticus, Streptomyces canemicéticus, Staphylococcus subcinus y Peribacillus frigotolerans, ¿ya? En el futuro, en las próximas diapos, vamos a ver esto como SE, SK, SS y PF, para simplificar la narración de los resultados. Acá destaca bastante Peribacillus frigotolerans, que es de las que mayor capacidad de solubilización de fosfato presentó, la que produce mayor cantidad de fitohormonas que estimulan el crecimiento de la raíz. Eh, si bien no tiene una capacidad de producción de sideróforo, sí tiene una capacidad de fijación de nitrógeno. ¿Ya? Tengámosla en mente porque va a ser bien protagonista en las sucesivas diapositivas. En cuanto a biomasa, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos estos microorganismos y los fuimos inoculando en plantas de la genaria, ya sea del ecotipo Illapel y Osorno, que fueron mantenidas tanto en condiciones control, o sea, riego normal, y en condiciones de déficit hídrico, o sea, con menos riego. ¿Ya? Entonces, ¿qué pudimos ver acá? Algo que es bien interesante que que voy a ir reforzando durante el transcurso de la presentación. Y es que las plantas no reaccionan de la misma forma ante los mismos microorganismos. ¿Ya? No, bueno, no reaccionan primero de la misma forma ante el estrés, eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y Yapel es más eficiente,
sigue manteniendo un crecimiento a pesar de tener menos agua, y Osorno, sin embargo, es menos eficiente en el uso del agua, por lo tanto, cuando encuentre que tiene menos agua, deja de crecer, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto en una diapositiva, pero lo que no habíamos visto y vamos a empezar a ver ahora es cómo los microorganismos son capaces de alterar esta respuesta que nosotros ya conocíamos a nivel fisiológico respecto de la cantidad de agua y la respuesta de estos dos ecotipos. Ya, a nivel de cantidad de hojas de la parte aérea, hay una baja en el crecimiento en las plantas que están sometidas a estrés hídrico. Y eso, partiendo de lo obvio, ¿no es cierto? Hay un efecto del tratamiento, del tratamiento de riego, pero también hay un efecto, empezamos a ver un efecto de los microorganismos. Hay microorganismos que son capaces de hacer que ese descenso, esa caída en el rendimiento de biomasa sea menor, ¿ya? E incluso, dependiendo del órgano, no haya ese descenso, ¿ya? Arriba en la primera set de gráficos, yo les destaco lo que pasa con Osorno, donde Osorno, cuando tiene buena cantidad de agua, tiene un crecimiento vigoroso, pero que se resiente fuertemente cuando deja de tener agua, o tiene menos agua. Y ahí Peribacillus frigotolerans tienen algo que decir. ¿Ya? Si se fijan en las últimas dos barritas, la celeste oscuro y la celeste claro, que corresponden a PF, en Osorno, pueden ver que la caída en la producción de biomasa a nivel de la parte aérea no es tan pronunciada como las plantas control, las plantas que no tienen ningún microorganismo. Otro microorganismo que apoyó bastante Osorno fue Staphylococcus succinis, ¿ya? SS. En el caso de raíces, eh, pasa algo un poco distinto, porque Illapel y Osorno, cuando son administradas o inoculadas con PF, eh, no muestran ser afectadas por el déficit hídrico, como sí ocurre cuando están inoculadas con otros microorganismos. Volviendo un poco a lo que pasa con la cantidad de masa aérea, de hojas, de tallo, en el caso de Illapel, la inoculación con PF nos dio incluso mejores rendimientos de biomasa que las plantas control, tanto con riego normal como con riego deficitario. Así que ya empezamos a ver que hay un microorganismo que es muy potente, que tiene efectos que son notorios, pero también estamos viendo que los microorganismos tienen un efecto que es particular sobre los ecotipos, que no se comportan igual en ambos genotipos. ¿Ya? Algo que destacar respecto a los pigmentos fotosintéticos tiene que ver bastante con los carotenoides. A nivel de clorofila, las variaciones no son muchas. Lo que sí se ve, por ejemplo, en el primer panel, en el superior izquierdo, es que hay una diferencia entre la cantidad de clorofila de Illapel y Osorno, pero que están dadas básicamente por el genotipo. ¿Ya? No es por el tratamiento, ni tampoco, no es por el tratamiento de riego, ni tampoco por los tratamientos de inoculaciones. Y eso más o menos se repite para la clorofila A y la clorofila total. Pero en los carotenoides podemos ver que los tratamientos de riego, en el caso de PF, aumenta sus carotenoides, ¿ya? O sea, en Illapel responde mucho a la inoculación en cuanto a carotenoides. O sea, los carotenoides vienen a ser unos elementos de protección del aparato fotosintético, y en Illapel están más activados que nosotros, ¿no? Ese es como el mensaje con el que hay que quedarse. Y eso responde tanto al tratamiento de riego como también al tratamiento de las inoculaciones. Otra vez, empezamos a ver que no es lo mismo aplicar un mismo microorganismo a distintas plantas, e incluso siendo de la misma especie, empiezan a mostrar diferencias. ¿Ya?
En cuanto a fotosíntesis, eh, el parámetro fundamental, la asimilación, vemos que en el caso de Yapel, los microorganismos como PF, como Peribacillus frigotolerans y Staphylococcus succinis, tienen un efecto positivo que se asocia a las plantas que están siendo tratadas con menos agua, ¿ya? Em, Esto quiere decir que a pesar de tener menos agua, la planta está incorporando, está generando más alimento, ¿ya? Cosa que no ocurre y que es muy evidente con el genotipo Osorno, ¿ya? Que con poca agua se empieza a afectar y además su fotosíntesis se ve gravemente afectada. Y eso tiene consecuencias tremendas para el resto de todas las otras cosas, porque al no tener fotoasimilado, no va a tener la energía suficiente para sustentar todos los mecanismos de adaptación que necesita la planta para enfrentarse al estrés hídrico. Y todo eso tiene un costo energético, ¿ya? Mm. Y eso, por ejemplo, se ve también a nivel de conducta asintomática. Las plantas que están sometidas a estrés hídrico y que fueron inoculadas con Peribacillus Fibroctoleras y Staphylococcus succinis mostraron conductas estomáticas muy altas, ¿ya? Eso está bastante de la mano con que tengan niveles de asimilación mayores, ¿ya? Todo indica que fotosintéticamente la planta está más activa cuando está en esta situación de estrés hídrico y inoculada con estas bacterias. En cuanto al daño oxidativo y ajuste osmótico, el panel superior muestra el MDA, que es un indicador de la lipoperoxidación de las membranas, ¿no es cierto? Donde en la medida que haya más estrés oxidativo, la planta esté más estresada, más se van a dañar las membranas. Sorno, eh, influenciada por las inoculaciones de los distintos microorganismos, ¿cierto? En cuanto a la actividad antioxidante no enzimática, podemos ver que también hay un efecto muy beneficioso de parte de Peribacillus frigotoleras, donde es capaz de aumentar en el ecotipo IAPEL tu capacidad antioxidante. Lo que no se ve reflejado de la misma forma en Osorno. En cuanto a la cantidad de carbohidratos como reserva energética, también se ve una dicotomía en la respuesta de los genotipos frente a las inoculaciones, ¿ya? Estando en estrés hídrico o en situación de control. Por ejemplo, en la cantidad de sólidos solubles se ve un aumento considerable en Illapel respecto de Osorno. O sea, hay una mayor cantidad de azúcares disponibles y eso tiene que ver mucho con la cantidad de asimilados que estaba siendo soportada por una mayor asimilación, como lo vimos en diapos anterior. En, en cuanto al almidón, lo que se ve es que hay mayor degradación de almidón, o sea, hay una menor cantidad de almidón en Illapel y eso podría estar dando cuenta de que hay mayores cantidades de azúcares, ¿no es cierto? De azúcares no estructurales simples. Pero también se ve una baja en Osorno. Em, en Osorno también se ve una baja en los azúcares no estructurales que no se ve tan evidentemente, de hecho prácticamente no existe en Illapel. Y la relación sólidos solubles almidón es más alta notoriamente en Illapel que en Osorno, ¿ya? Y todo eso está muy asociado en los mejores índices, ¿no es cierto?, a Peribacillus frigotoleas. Como conclusiones, la sostenibilidad de nuestro sistema agroproductivo debe integrar múltiples estrategias agronómicas, ¿ya? Y biotecnológicas para enfrentar los desafíos de la soberanía y seguridad agroalimentaria nacional. Eso como un primer punto. En segundo lugar, los programas de mejoramiento idealmente deberían ser desarrollados desde los territorios, incluyendo en parte recursos genéticos locales. Una visión científico-tecnológica más amplia debería proponer al organismo holobionte, y no solamente a la planta, como un objeto de mejoramiento genético, ¿ya?
Las poblaciones de microorganismos, por otro lado, deberían valorarse también como patrimonio de los territorios, por lo que es relevante estudiarlos y conservarlos por su valor intrínseco a nivel ecosistémico, pero también por sus posibles aplicaciones que podamos encontrar a través de investigación y desarrollo. Otra cosa muy importante es que el mercado global de bioinsumos debe ser evaluado, tanto en la calidad como en sus regulaciones, ya que estudios han evidenciado desempeños deficientes respecto de las expectativas promocionadas. Y un mensaje para llevar sería que los efectos, a pesar de que existe una enorme cantidad de información respecto del efecto positivo de los bioinsumos a base de microorganismos benéficos, los caminos de la vida, con mayúscula, ¿no es cierto? Nos muestran consistentemente que no existen panaceas, o sea, no existen recetas milagrosas o algo que vaya a solucionar todos los problemas en todas las especies, sino que las soluciones deben ser pensadas como soluciones a medida de cada desafío. ¿Vale? Para empezar a cerrar la presentación, quisiera mencionar a las personas que son parte de esta investigación multidisciplinaria, partiendo por el grupo de fisiología del estrés, encabezado por su investigadora principal, Paula Pimentel, el doctor Guillermo Toro y el doctor Luis Villalobos. También, por supuesto, parte fundamental, el área de microorganismos y suelo vivo del Centro de Estudios de Fruticultura, donde estuvo como postdoctorante Rodrigo Pérez, y ahora está nuestro investigador Pablo Cornejo, y quien les habla, Ariel Salvatierra, como investigador principal de la línea de investigación hortícola. Como agradecimiento, por supuesto, las fuentes de financiamiento, en primer lugar, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y al gobierno regional de la región de Higgins, que ha apostado para el desarrollo de toda esta línea de investigación enfocada en el desarrollo hortícola de la región. Y les puedo mostrar ahí una foto, por ejemplo, parte de lo que nosotros hacemos, no solo investigación y desarrollo, sino que hay también un retorno social de la inversión en ciencia que hace el gobierno regional, en donde hacemos vinculación territorial de manera muy fuerte, haciendo, entre otras cosas, por ejemplo, lo que ven ahí, una foto de talleres de injertación de hortalizas a agricultores de Prodesal, compartiendo, transmitiendo el conocimiento que está disponible desde nuestro centro hacia la comunidad sin ninguna distinción. Eh, Gracias por atender este webinar, y en los comentarios pueden dejar consultas. Va a también estar mis datos de contacto por si quisieran ahondar en algún tema que les parezca interesante. Muchas gracias.